Hola a todas, bienvenidas a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto y los materiales que vamos a necesitar serían estos. Coger lápiz y papel para apuntarlos. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Mujer número 2. Una vez que tenemos el patrón impreso en papel o le hemos calcado de la revista, vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a cortar la parca, doblamos el tejido a la mitad con el derecho hacia el interior y colocamos la pieza de patrón encima. Fijaros que yo voy colocando los alfileres justamente en la costura, en el borde del patrón. Es un tejido que es plastificado, entonces si le claváis los alfileres le vais a romper. Entonces procurar colocarlas solamente en el filo, que es la parte de la costura, y luego no se va a ver. Recortamos el patrón al filo, es un patrón terminado, lleva costuras a 1 centímetro. Esta sería la vista del delantero, la que estamos cortando ahora. Esta pieza es la parte central de la espalda. Y ese es el costadillo de la espalda. Continuamos cortando ahora lo que es el delantero, el costadillo del delantero. Doblamos el tejido al ancho de la pieza que estamos cortando. Medimos el hilo con el metro para que quede paralelo al orillo del tejido. Importante sujetar las piezas solamente en el borde, que sería la costura, para que luego no se vean por si se quedan los agujeros. Continuamos cortando la manga y hacemos lo mismo, doblamos el tejido al ancho de la pieza que estamos cortando y vamos a colocar todos los alfileres alrededor de la manga, por el borde. La recortamos al filo, es un patrón terminado. Vamos a continuar cortando la capucha, doblamos el tejido y colocamos la pieza de patrón encima. Sujetamos con alfileres en el borde. Y vamos a recortar alrededor. Doblamos otra vez de nuevo el tejido y colocamos el cuello. Cortamos alrededor. Esta sería la parte central de la capucha, que se cortaría en tejido sencillo. Sujetamos la pieza y la recortamos también. Vamos a continuar con la cartera, doblamos el tejido, colocamos la pieza de patrón, sujetamos con alfileres en los bordes y la recortamos alrededor. Vamos a continuar cortando la pieza que nos va a ayudar a sujetar la capucha a la parca. Doblamos el tejido y la vamos a colocar en el doblez.
Ahora vamos a continuar con el forro. Descontamos los bajos, los marcamos y los cortamos. La manga al llevar forma, vamos a hacer también el bajo con forma, más o menos. Damos los piquetes antes de quitar las piezas de patrón del género. Ese sería el cuello del pelo, que yo le he cortado entero. En la revista está la mitad del cuello, pero lo vais a cortar mejor así entero. Vale, entonces ahora cogemos el pelo del cuello que lleva la parte interior, sujetamos el patrón encima y le vamos a cortar. Este cuello es un cuello performado que venden en mercerías, por rollos, o sea, no va por metros. Esto es una tira de unos 20 centímetros de ancha y lo venden así en mercerías. Vamos cortando con cuidado para que no cortar todo el pelo y no se estropee. Vamos a cortar una pieza que lleva la parte interior del cuello, que se cosería esta pieza al pelo. Continuamos con el forro. Doblamos el forro a la mitad con el derecho hacia el interior y colocamos la pieza de patrón encima. Procuramos que el hilo esté paralelo al orillo. Este sería el forro del delantero, igual lo medimos. Es un forro acolchado. Yo también para la parte interior he comprado un acolchado, pero es muy finito. Ese es el centro de la espalda. Esas serían las mangas y la capucha. Fijaros que en este caso estoy cortando en tejido de forro normal, lo que es la capucha y la manga, no en tejido acolchado, forro acolchado. Estos son los fondos de bolsillo y esta sería la cartera. Recortábamos todas las piezas alrededor. Esta sería la parte central de la capucha, que va en forro sencillo. Sería solamente una pieza. La sujetamos al forro y la recortamos alrededor. Doblamos de nuevo el forro y colocamos justamente en el doblez la pieza que es para sujetar la capucha a la parca, la que remata la parte interior de la de género. Y ahora ya vamos a coser. Vamos a unir la parte central, encaramos los derechos y cosemos la parte central de la espalda. Abrimos la espalda y vamos a coser en ambos lados los costadillos. Hacemos coincidir piquetes. Este es el de la cintura. Ese sería el costadillo de la espalda y luego el otro. Giramos la prenda y colocamos el costadillo por el otro lado. Estas serían las carteras, que las vamos a coser con el forro. Colocamos la pieza de forro encima del género y la vamos a coser alrededor. Al costadillo del delantero le vamos a colocar el fondo de bolsillo a la altura de los piquetes. La cartera la colocamos en el género también y luego encima el fondo de bolsillo. Lo colocamos hacia adentro y ahora ya encaramos el derecho del centro del delantero con el del costadillo del delantero. Cosemos a 1 centímetro justo hasta la altura del bolsillo.
Saltamos el hueco del bolsillo y continuamos cosiendo por la parte de arriba hasta la parte del hombro. Vale, vamos a comenzar ahora cosiendo por la parte central de la espalda y cosemos todo a lo largo la costura. Continuamos ahora cosiendo los costadillos. Empezamos por la parte de arriba del hombro. Vamos haciendo coincidir los piquetes. Y cosemos hasta el bajo. Ahora ya empezamos el otro costadillo por la parte de abajo. Vamos cosiendo justamente hasta la parte de arriba del hombro. Vamos a hacer las carteras por el lado del forro. Vamos cosiéndola. Y vamos girando. Vamos haciendo la forma redondita que tiene. Recortamos un poco la costura alrededor. Damos la vuelta hacia el derecho. Canteamos con los dedos. Y le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla alrededor de la cartera. La otra, la cartera, la hacemos igual que esta. Vamos a dar también puntos a los costadillos de la espalda. Vamos abriendo la costura con la mano y le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla. Doblamos la costura hacia el costado. Vale, y vamos a ir pespunteando las costuras. Son puntos de adorno que le vamos a hacer en color plata. Ese es un costadillo. Lo mismo hacemos con la costura del centro de la espalda. Igual vamos abriendo con las manos y le vamos pasando un pespunte al ancho de la patilla. Ahora hacemos el otro costadillo, empezamos por la parte de abajo y le pasamos un pespunte de adorno hasta la parte de arriba del hombro. Vamos a continuar colocando la cartera en el delantero, justamente donde están los piquetes, la colocamos con un punto. Colocamos encima el fondo de bolsillo, igual. Tiene un piquete el fondo de bolsillo que tiene que coincidir con el ancho de la cartera. Y cosemos el fondo encima. Ahora cogemos el costadillo y cosemos el otro fondo de bolsillo. Ahora encaramos los derechos y vamos a empezar a cerrar el costadillo con el centro del delantero, empezando por la parte de arriba del hombro, haciendo coincidir los piquetes y vamos cosiéndolo hasta justamente la altura del bolsillo. Terminamos de rematar justo ahí la costura, levantamos la máquina y volvemos a empezar justamente en la costura de la cartera. Rematamos y cosemos hasta abajo. Daros los piquetes bien para poder sacar bien el fondo hacia afuera. Ahora le vamos a dar un pespunte al ancho de la patilla, doblamos la costura hacia el costado y le pasamos un punto. Fijaros que yo levanto la cartera y los fondos de bolsillo igual. Abro uno hacia cada lado para que no me moleste al pasar el punto. Vamos abriendo con las manos y vamos cosiendo un punto hasta arriba. Ahora colocamos la cartera, la doblamos y la sujetamos en el lateral.
Vale, ya tenemos ahí el fondo hacia el delantero, que tenemos que juntar y echarle hacia el lado del delantero. Sujetamos la cartera y ahora ya por último cerramos el fondo de bolsillo. El otro delantero se hace igual que este. Encaramos ahora los derechos, cogemos la espalda y encaramos los delanteros con la espalda y vamos a coser el hombro. Ese es un hombro, este es el otro hombro. Vamos a colocar también el cuello, hacemos coincidir el centro del escote espalda con el centro del cuello, el piquete con el hombro, el otro piquete igual con el hombro. Le vamos girando y adaptando al escote del delantero. Sujetamos ahí al final también. Ese es el otro lado que también le vamos a hacer coincidir y luego le colocaríamos después la cremallera. Vamos a comenzar cosiendo los hombros a 1 centímetro. Este sería un hombro y este sería el otro hombro. Comenzamos a coser también en el cuello, empezamos por el escote, el centro del escote espalda. Vamos a adaptar al recorrido, abrimos la costura, hacemos coincidir el piquete y le vamos cosiendo al escote. Es un lado, luego giramos la prenda y empezamos por el otro lado. Este es lo que es la parte de la parca, el cuerpo. Y tengo el cuello en la parte de debajo. Vamos girando y vamos adaptando el cuello. Ahora le vamos a colocar la cremallera. Fijaros, la encaramos derecho con derecho. Me he colocado una patilla lateral, bueno, una patilla muy estrechita para poder a los dientes, para que no me moleste. Y empezamos a coserla desde el cuello, desde la parte de arriba del cuello. Y la vamos a coser todo a lo largo del centro del delantero. Llegamos abajo y rematamos. Ahora nos marcamos justamente donde hemos empezado y el corte del cuello y empezamos a coser el otro lado y hacemos coincidir, empezamos justo donde hemos marcado y hacemos coincidir lo que es el corte del cuello para cuando cerremos quede igual y la coseríamos hasta abajo ya, igual que hemos hecho la otra. Si no llega justo al piquete del bajo no pasa nada, aunque quede un poquito hacia arriba. Es que encontrar medida exacta de cremallera a veces es complicado. Ahora ya doblamos el género, o sea, hacemos coincidir los delanteros y vamos a coser los costados. Este es un costado y este sería el otro costado. Esta sería la manga, que la vamos a doblar también, haciendo coincidir el derecho hacia el interior y la vamos a coser al centímetro todo a lo largo. Vale, otra manga igual que esta, hacemos lo mismo. Empezamos a coser el costado, empezamos por la parte de abajo y cerramos el costado de la parca a 1 centímetro. Ese sería un lado, este sería el otro lado también, hacemos lo mismo, a 1 centímetro cerramos el otro costado. Esta es la manga, empezamos por la parte de abajo del bajo y la cerramos igual a 1 centímetro. La otra manga hacemos lo mismo, la cerramos igual que esta. Vamos a hacer coincidir ahora el piquete de la corona con el hombro y la vamos a colocar a la parca. Encaramos el derecho, el piquete, o sea, la costura de costado con la costura de la manga y los piquetes del delantero, que serían 2 piquetes, con la sisa del delantero y luego la sisa de la espalda con la espalda, que llevaría un piquete.
¿Vale? Vamos a comenzar a coser la manga por la parte de abajo, por la costura de costado y por la manga para ir viéndola. Vamos cosiéndola a centímetro y vamos girándola. Vamos adaptándola con los dedos al recorrido de la sisa. ¿Vale? Si tenéis que pasarle un punto para poder hacerla, meterla mejor o embeberla un poquito, pues se lo pasáis también. ¿Veis? Vamos girando y vamos cosiendo la manga. La otra la cosemos igual que esta. Ahora vamos a empezar ya a hacer el forro. Y sería la misma función. Empezamos cosiendo lo que es las dos piezas del centro de la espalda. Las unimos, luego cogemos los costadillos de la espalda, hacemos coincidir los derechos y cosemos ambos costadillos. Los fijamos en los piquetes, los hacemos coincidir. Ese es un costadillo, este sería el otro costadillo de la espalda. Vale, ahora cogemos lo que es el forro del delantero y la vista. Encaramos el derecho, igual cosemos la vista de género al forro. Continuamos con el otro lado también. ¿Vale? Lo haríamos en ambas vistas. Ahora encaramos los derechos de la espalda y del delantero y cosemos los hombros. Y luego coseríamos los costados. Fijaros que lleva un pliegue también, ahí lleva unos piquetes el delantero de forro, entonces tenemos que hacerle con un pequeño pliegue en el costado. Igual ahí, ¿veis? Hacemos un pliegue hacia arriba y cosemos luego después el costado. Las mangas las cerramos también, le cosemos la costura. Lo hacemos en ambas mangas. Comenzamos a coser el forro por la parte central de la espalda. Unimos el centro a un centímetro. Cosemos ahora el costadillo, empezamos por la parte de arriba del hombro. Hacemos coincidir los piquetes, sería la cintura, y cosemos hasta abajo. Continuamos con el otro lado, empezamos a coser por la parte de abajo. Vamos cosiendo, hacemos coincidir igual el piquete de cintura y cosemos hasta la parte de arriba del costadillo de la espalda. Vamos a coser ahora lo que es el delantero a la vista. Empezamos por la parte de abajo y vamos cosiendo hasta arriba. Adaptamos un poco la parte curva y llegamos arriba. El otro delantero lo hacemos igual que este. En este caso vamos a empezar por la parte de arriba, a coser el forro a la vista del delantero y cosemos hasta abajo, hasta la parte del bajo, a 1 centímetro de costura. Vamos a continuar uniendo los hombros del delantero de la espalda y el costado. Fijaros que le hago un pliegue al costado, que lo doblo hacia arriba y vamos a cerrar el costado del forro. Hacemos coincidir los piquetes también. En el otro costado hacemos lo mismo, empezamos por la parte de abajo, en este caso hacemos el pliegue que tiene en el costado y cosemos hasta la parte de arriba de la sisa. Continuamos con el hombro del otro lado. Vamos a cerrar la costura de las mangas, doblamos a la mitad. Esta sería una manga y esta sería la otra manga. Le vamos a usar un pespunte también a la parte de arriba de la corona para
poder embeberla un poco y meterla mejor a la sisa para adaptarla mejor. Hacemos coincidir ahora lo que es la parte de arriba de la corona, el piquete de la corona con el hombro, la costura de costado con la costura de la manga. Hacemos coincidir los piquetes que tiene. En este caso vais a tener que tirar del hilo de la canilla porque el forro admite menos recorrido para meter en la manga. Este sería nuestro cuello. Como veis, tenemos unas piezas laterales chiquititas que vamos a coser ahí, y luego vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el género. Encaramos el centro del cuello de pelo, el piquete del cuello con el hombro, y coseríamos hasta el final. Llegaría hasta el final lo que es la pieza que vamos a añadir de tejido. Ponemos ese trocito para la cremallera, porque si no con el pelo no la vamos a poder cerrar. Entonces hay que poner un pequeño trozo en los extremos del cuello de pelo para la cremallera. Adaptamos el recorrido también del cuello al escote y vamos a comenzar a coser las mangas. Empezamos por la parte de abajo del costado. Vamos adaptando el recorrido de la manga a la sisa, vamos girándola y vamos adaptando el recorrido. Abrimos la costura del hombro. Vamos cosiéndola y la otra manga la coseremos igual que esta, al forro. Continuamos ahora con el cuello de pelo, cosemos esta piececita que lleva en el extremo final, metemos los pelos hacia adentro para que no pillarlos con la máquina y cosemos estas piezas al cuello de pelo. Vale, este es un lado y este sería el otro lado. Y cosemos esta pieza encima, metemos el pelo hacia adentro para no pillarle. Y cosemos la pieza. Ahora vamos a coser el cuello al abrigo. Yo voy a empezar por la parte de atrás del centro de la espalda y tengo el cuello de pelo debajo. Vale, hago coincidir el piquete del cuello de pelo con el hombro y vamos cosiéndolo. Lo estoy cosiendo por el lado de la parca, o sea, de la prenda. Rematamos y ahora empezamos por el otro lado. Empezamos por el escote del delantero y vamos cosiendo el cuello. Yo el cuello de pelo en este caso lo tengo debajo del abrigo, o sea, lo que es debajo del forro. Vamos adaptándolo y vamos cosiendo al forro el cuello de pelo. Ahora vamos a colocar el forro a la parca, encaramos los derechos y vamos a empezar por la parte de arriba del cuello. Hacemos coincidir el centro del cuello de pelo con el de género. Vale, lo estoy colocando con alfileres para que veáis cómo lo vamos a hacer, que luego en la máquina no se aprecia bien. Este sería el centro del delantero. Este sería el del otro lado también. Vamos a hacer lo que es la parte de abajo de la esquina, importante. Fijaros, vamos a coser el bajo. Y doblaríamos hacia arriba. Haríamos un pliegue, lo que veis el tejido sobrante de la vista, hacia arriba. Lo coseríamos ahí. Luego después lo rematamos. Continuamos cosiendo el forro con el género por la parte del bajo. Os tiene que coincidir todas las costuras, las del género con el forro. Este hueco le vamos a dejar luego para darle la vuelta. Giramos la parca. Vale, vamos a continuar otra vez girando y este sería el canto del delantero del otro lado también. Metemos las mangas hacia adentro, hacemos coincidir los cuellos. Vale, y vamos cosiendo el centro del delantero. Para rematar las mangas, las sacamos hacia afuera, hacemos coincidir las costuras y las giramos. Y hacemos coincidir los derechos del género y el forro. Y vamos a coser alrededor. Vale, este sería un lado de la manga, este sería el otro lado de la manga. Vamos a comenzar a coser a la máquina. Fijaros que empezamos por el lado del cuello, por la parte de arriba. Metemos el pelo hacia adentro y vamos cosiendo por el lado del género.
Unimos los dos cuellos. Continuamos por el centro del delantero. Este sería lo que es la parte del bajo. Vamos uniendo todas las costuras. Vamos a ir cosiendo alrededor. Abrimos ahí un poco también para que no hagan grueso. Rematamos. Saltamos un hueco, dejamos un hueco sin coser y vamos a coser otra vez alrededor. Vale, luego ya giramos la máquina. Este sería lo que es la parte de arriba del centro del delantero. Vamos cosiendo. Vale, unimos las dos piezas. Este es el otro lado del centro del delantero. Y vamos a coser hasta arriba, hasta la pieza del cuello. Importante que os coincidan las costuras del cuello también. Vamos a rematar lo que es la parte de abajo. Fijaros, ahora lo doblamos hacia arriba, como os he dicho antes, el piquete del bajo, y doblamos hacia arriba. Vale, la parte de abajo de la esquina de la vista. Ese es un lado y ese es el otro lado. Doblamos hacia arriba por el piquete y cosemos. Le damos la vuelta y mira, así nos va a quedar. Así nos tendría que quedar. Vamos a hacer ahora las mangas. Debajo de las mangas vamos girando la manga y vamos cosiendo el forro al género. Vamos girando y lo vamos cosiendo. Ahora ya vamos a unir los dos cuellos, damos los piquetes a la parte más curva y vamos a unir las dos partes del cuello para que no se abran. Damos los piquetes ahí bien. Y ahora ya veis, unimos, hacemos coincidir la costura del centro de la espalda, la costura del hombro y cerramos el cuello por la parte interior. También tenéis que cortar las esquinas antes de darle la vuelta. Antes de cerrarle también mejor cortar las esquinas. Y cerramos el cuello por dentro. Vale, ahora le vamos a dar también un pespunte al ancho de la patilla en el centro del delantero, donde está la cremallera. Una vez que le hemos dado la vuelta hacia el derecho, le vamos a pasar un pespunte. Con cuidado le vamos pasando un punto. Vale, ahora empezamos por abajo. Y hacemos lo mismo en el otro lado del delantero. Le pasamos un pespunte al canto de la parca. Vamos cosiendo. Vale, y ya terminamos arriba en el cuello. Vamos a cerrar el cuello por dentro
Vale, es un poco grueso el tejido, ahora son varias capas de tela. Tener un poco cuidado de que no se os rompa la aguja. Unimos los dos cuellos por dentro. Vamos a ir sacando el tejido. Si veis que está hacia adentro, lo sacamos con las manos y vamos subiendo el cuello hasta donde os podáis. Le damos la vuelta hacia el derecho y ahora vamos a cerrar con un punto a mano el hueco que hemos dejado para darle la vuelta. Cosemos el forro al género para dejarlo rematado. Ahora le damos la vuelta, doblamos hacia arriba el bajo y le vamos a hacer una puntada invisible para hacer los bajos de la parca. Vale, a mano justamente por la unión de ambas costuras le vamos pasando un pespunte con la mano, o sea, una costura invisible que no se vea por el derecho. Ahora con las mangas hacemos lo mismo. Por el lado del revés, como veis, le vamos a pasar un pespunte justo al borde de la costura. Vamos a hacer ahora la capucha. Una vez que hemos hecho ya la parca, cogemos la pieza central de la capucha y la hacemos coincidir con la parte central o parte curva que tiene la capucha. Fijaros los piquetes que tiene. Y vamos a girar esta pieza y la vamos a hacer coincidir con la capucha. El otro lado igual, colocamos el otro lado de la capucha a esta parte central y hacemos coincidir los piquetes. Vamos a colocar también el pelo. Este también lo venden de mercería. Es un pelo como redondo para capucha, que tiene una pestaña de 1 centímetro para sujetarla al borde. La vamos a colocar alrededor. Este sería el forro, que lo montamos igual que el género. Cogemos la pieza central, hacemos coincidir los piquetes y vamos cosiendo alrededor de la capucha. Ese es un lado y ese sería el otro lado también. Vamos a encarar los derechos. Ahora dejamos el pelo hacia adentro y vamos a coser lo que es el género y el forro alrededor por la parte de arriba de la capucha para dejarla rematada. Empezamos a coser ahora el género. Empezamos por abajo y por la pieza central. La vamos cosiendo a 1 centímetro alrededor de la capucha. Hacemos coincidir los piquetes, como veis en el vídeo. Vamos girando y la vamos adaptando con los dedos. En el otro lado igual, empezamos por la parte de abajo, bueno, en este caso por la parte de arriba, y vamos cosiendo la parte central a la capucha. Vamos girándola y vamos cosiendo. Terminamos ya la parte de abajo. Abrimos las costuras con las manos y igual le vamos a pespuntear al ancho de la patilla. Doblamos la costura hacia afuera y al ancho de la patilla vamos a pasar un punto. Vamos abriendo con las manos. Esta sería una costura y esta sería la otra. Hacemos lo mismo. Abrimos con las manos y vamos pespunteando la capucha. Este sería el pelo,
Como veis, yo le remato, o sea, le he descosido un poquito y le voy a rematar lo que es el extremo. Vale, así en diagonal para que quede rematado. Le vamos a colocar justamente al borde de la parte de arriba. Tiene una pestañita de 1 centímetro y vamos a coser el pelo. Continuamos montando el forro. Igual que hemos hecho el género, cosemos el forro. Empezamos por la parte de abajo, por la pieza central, y la vamos a ir cosiendo alrededor de la capucha. Por la parte curva. Hacemos coincidir los piquetes. Este sería una pieza y ahora hacemos el otro lado igual. Cosemos el otro lado de la capucha a la parte central. Hacemos coincidir los piquetes igual, como hemos hecho antes. Y cosemos hasta abajo. Ahora ya vamos a rematar la capucha, hacemos coincidir el derecho, empezamos a coser a la altura del piquete, clavamos la aguja, giramos, cosemos ese trocito de lateral que tiene para luego poner unos broches, metemos el pelo con las manos y vamos uniendo lo que es el género y el forro. Por el lado donde está la pasamanería de pelo, que es la parte de arriba, vamos uniéndolo. Vamos cosiendo al centímetro. Cuando llegamos a la parte de arriba nos tiene que coincidir la costura del género con el forro. Cuando llegamos ya abajo del todo, veis, giramos ahí, también clavamos, cosemos el lateral, volvemos a clavar la aguja y cosemos hasta la altura del piquete. Tiene ahí un piquete de referencia y ya rematamos. Cortamos las esquinas y le damos la vuelta hacia el derecho. Con los dedos vamos sacándola hacia afuera bien. Y ahora vamos a continuar con la pieza que vamos a usar para sujetar la capucha a la parca. Encaramos el derecho del género y el forro y vamos a coser por la parte curva. Empezamos a coser por la parte central y por el forro. Cosemos al centímetro hasta el extremo. Giramos esta pieza, volvemos a pasar a coser por el centro, empezamos por el centro y continuamos cosiendo hasta el extremo. Recortamos el tejido sobrante. Y le damos la vuelta hacia el derecho. Y ahora le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla por la parte curva. Sacamos con el borde con los dedos y le vamos pasando un pespunte. Ahora esta pieza la vamos a colocar a la parte de abajo de la capucha. Nos fijamos en la parte central de la capucha y de esta pieza y la vamos a sujetar. ¿Vale? Fijaros que la meto entre medias de género y el forro. Nos llegaría hasta el extremo. Y ahora la vamos a coser desde donde hemos dejado de coser antes y cosemos esta pieza justo en el hueco de abajo. Si queréis primero sujetarla a un lado y luego a otro, en este caso yo estoy cosiendo las 3 telas a la vez. La dejamos justo en el centro, en medio del género y el forro de la capucha. Llegamos al extremo y rematamos. Ahora descosemos uno de los lados de la capucha por el lado interior del forro para darle la vuelta. Tiramos de ella hacia afuera. Y ahora ya vamos a pasar el punto de adorno. Empezamos por el lateral, clavamos la aguja, giramos y le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla a la parte de abajo. ¿Vale? Esta pestañita la bajamos para abajo y le damos un pespunte justo arriba.
vamos pasando el punto. Cuando llegamos al final, clavamos la aguja y giramos y rematamos. Vale, esta sería la capucha. Ahora con a mano vamos a rematar lo que es la costura que hemos descosido antes para darle la vuelta. Doblamos el centímetro hacia adentro y le vamos pasando un punto para cerrarla. También lo podéis cerrar a máquina. Vamos a colocar ahora unos ojales. Fijaros que los he cosido. ¿Vale? Lleva uno en el centro, otro en el medio y uno en cada lado de los extremos. Lleva 5. ¿Vale? Están marcados en la revista. Le vamos a colocar ahora un botón de estos transparentes para que no se vea. Hacemos coincidir justo en la costura del centro de la espalda. Marcaros, lo voy marcando con un alfiler, como veis, donde me coincidirá el botón. Este sería el extremo final. Vale, justo el borde de la capucha se colocaría en el borde del cuello. Los cosemos ahora con aguja e hilo, los botones. Si queréis poner también unos remates, unos broches, también se los podéis poner. Ahora la vamos a brochar así, como veis. Y ya tendríamos nuestra parca terminada. Vale, así quedaría rematada por el interior. Este es el forro interior. Toda cosida. Vale, sería la parca por el lado del delantero. Con el cuello, la espalda y esa sería la capucha. A la capucha también le vamos a poner unos automáticos en los extremos para luego poder abrocharla también. Si te ha gustado este tutorial, pulsa me gusta y compártelo en tus redes sociales. Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram. Y como siempre, muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos.